Hola, hola, ¿cómo están amigos de La Mula TV? Estamos aquí en Radicales Libres a 3 días de la revocatoria y vamos a conversar sobre ello con Javier Torres y con Rolando Toledo. ¿Cómo están? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo Acá estás? estamos. Ahí va. Mira, yo les propondría lo siguiente. La columna de Lauer comienza con algo que creo yo que se está perdiendo de vista, más allá de todas las dificultades que se están generando. Dice Lauer hoy día, sin duda alguna estamos ante un triunfo del no, más precisamente un triunfo de Susana Villarán. ¿Ustedes creen que Susana de alguna manera, de todas maneras, ha triunfado? Después del apanado que le han hecho durante 2 años, mañana, tarde y noche, y después de estar en el sótano de las preferencias. Bueno, si fue sometido a una revocatoria y va a seguir siendo alcaldesa, espero hasta que termine su mandato, sin duda algo ganó. O sea, no fue un triunfo como hubiéramos querido algunos que ratifique al Consejo, pero eh, ganó con las justas, se salvó ella, no se pudo salvar al Consejo. Pero claro, la gran pregunta ahora es, más allá de si ganó o no, es cómo va a gobernar este año y el próximo. Este año parece que no es tan complicado porque entran los accesitarios, digamos, que son del Claro, mismo grupo. digamos que no va a ser complicado adentro de la casa, porque dentro de la casa va a tener a los accesitarios y va a tener, además, tiene un pacto con el PPC, un acuerdo, bueno, en fin, ha dicho que no es cogobierno. Tendría que ponerse de acuerdo también Susana en qué cosa va a hacer con el PPC, pero creo que el problema no está adentro ahorita, el problema sigue estando afuera, el problema siempre estuvo afuera. La oposición desestabilizadora de Villarán no vino solamente, o sea, hicieron un pedido de vacancia, pero la desestabilización vino de fuera. Y vino de Solidaridad, vino del APRA, vino de otros actores, en fin, y otros intereses que se oponían a la gestión de Villarán. Y esa oposición va a seguir. ¿Por qué no va a seguir? Si ya le tumbaron al consejo, a la mitad del consejo. Entonces yo creo que van a seguir dándole y ahí lo que ha perdido, y tendrá que ver Susana Villarán cómo lo mantiene, es la salida de sus regidores, ¿no? Le hace perder a unos operadores que además no los puede contratar pues como gerentes o en cualquier puesto de la municipalidad porque se vería muy mal. Pero el tema es cómo mantiene, en primer lugar, la alianza con quienes gobernó. Con su confluencia, digamos. Claro, y varios de ellos son miembros de la confluencia, porque ellos eran sus operadores políticos. Entonces, el Consejo se puede manejar, porque además la Ley Orgánica de Municipalidades es una ley, como hemos dicho los que trabajamos estos temas toda la vida, es una ley alcaldista, ¿no? Así como se dice un régimen presidencialista, donde, no sé, el tema de la parada fue por un decreto de alcaldía, no fue un acuerdo del Consejo. No, Castañeda gobernó ¿No? Y 8 años bueno, sin y consejo, Lucho ¿no? Castañeda también, ¿no? Y bueno, las gerencias las nombra la alcaldesa, en este caso la alcaldesa de Villarán sin pasar por el consejo. O sea, tiene mucho poder, digamos, ¿no? Pero mi preocupación es qué va a pasar desde fuera. O sea, ¿se van a quedar quietos Castañeda y Al compañía? parecer no, no sé qué dice Rolando. Yo creo que, volviendo a tu pregunta inicial, yo creo que es un subóptimo, pero está entre el digamos, la diferencia si vamos un paso más atrás, es decir, si de los 20 regidores, además de eso, se hubiese revocado también a la alcaldesa, el abismo de escenario sería otro, ¿no? Es decir, políticamente sería otro escenario. Ahora, este subóptimo, es decir, en que la alcaldesa se queda sin su equipo, está, digamos, y si se consolida que logra mantener la mayoría de los regidores este año y tiene el escenario de poder hacer un acuerdo de gobierno con el PPC y con el escenario que acaba de plantear, o sea, con cómo se maneja la alcaldía según las leyes peruanas, es decir, en el que el alcalde tiene bastante autonomía del consejo, yo creo que da una oportunidad de Susana de crecer, o sea, es decir, del escenario en el que Susana y el equipo con el que gobierne haga política en mayúsculas, porque tiene que efectivamente, por un lado, no puede agarrar y dar, o sea, no contestarle el teléfono y olvidarse de la confluencia. Tiene que venderles, decir eso, y voy a hacer esto, y tienen que convencerlos. O sea, este es el plan de trabajo para Lima. Y tiene que volver a sus aliados con los cuales ha ganado el no. Es decir, no solo al PPC, sino a Toledo, a todas las fuerzas, decir, este es el plan con el que hemos ganado y vamos a hacer este plan para estos 2 años. Y entonces no tiene partido,
se queda sin sus regidores principales, es Susana Villarán. Entonces, Susana se tiene que reinventar y estar a la altura del reto. Si Susana está a esa altura y tiene que recomponer pues, operadores, alianzas, todo, y conducir y liderar esta amalgama. Porque si Susana se va de vacaciones, digamos, si Susana no está a la altura del reto que ha asumido, entonces efectivamente se perdió. Ahora, mira, lo que decía Javier es interesante, ¿no? El problema siempre estuvo afuera, digamos, ¿no? O sea, la propia revista Poder sacó un comparativo con los alcaldes anteriores, entonces, o sea, esta idea de ineficacia, de gestión, era una cuestión, digamos, creada, imaginaria, que la personalidad de ella quizá llevó un poco más lejos. Pero si el problema finalmente no es adentro, a pesar de estos pactos que tiene que lograr y lo que fuese, y va a seguir siendo afuera, y de repente hasta con más fuerza, entonces las posibilidades de tener en el imaginario un gobierno plural, con un proyecto compartido con el PPC, son básicamente las mismas que ha tenido en los años anteriores. O sea, la percepción de la gente necesariamente no va a cambiar mucho. Yo creo que el escenario es distinto. Es distinto ¿por qué? Porque tiene finalmente, o sea, ella ganó la alcaldía con 32, 33%. Y ahora con 50 y pico, tiene más incluyendo votos, los rebotes, más tiene gente más la votos. apoya. O sea, ¿no? Y el eje, y ahí sí creo que el tema político, y lo ves en los propios o sea, los revocadores, de ninguno de ellos, ni Marco Tulio, ni Castañeda, ninguno puede decir ganamos, porque el eje estaba en Susana. ¿No? O sea, claro. El eje, claro, estaba en Susana. Entonces, tú percibes en ellos un ánimo de derrota, no una derrota total, porque dice, oye, se fueron X de regidores, hemos tenido casi una igualdad, etcétera, pero sí de derrota. Entonces, yo sí creo que Susana está más fortalecida políticamente de una mejor manera frente al escenario que tenía a inicios de 2011. ¿no? Y además fortalecida porque tiene ya planes concretos. O sea, este estrés que ha sido, digamos, del estrés del proceso de revocatoria, lo ha obligado a Susana y a su equipo, digamos, a centrarse en ofrecer a Lima cosas concretas. ¿Qué cosa es lo que ha ofrecido quitándole todo, digamos, las cosas accesorias y a dónde le han metido más fuerza? En estos 2 años vamos a concluir una gran reforma del transporte. ¿no? Digamos, desde todo ángulo. ¿no? Pero desde el inicio estuvo no, pero digamos, ya ahora se han tomado las decisiones correctas, ya se han hecho, se ha hecho lo del mercado de Santa Rita. O sea, falta efectivamente cerrar varios elementos, pero tiene, digamos, no tiene ni el mismo espacio que cuando recién llegó, pero tampoco está en esa misma situación. Es decir, es una alcaldesa con un equipo, digamos, que sale de regidores, pero con una claridad por dónde deberían ir las cosas. Y algo que han ofrecido, y además con una mayoría en el Consejo también para ese proyecto. Por lo menos en este primer año de ejecución de ese... ¿Qué significa eso de por dónde deben ir las cosas? Es una pregunta que yo, de verdad, en los últimos 2 años he tratado de captar, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque más allá de la bulla, de los revocadores, de Castañeda, etcétera, ¿qué significa eso para una ciudad como esta? ¿Hacia dónde ir las cosas? O sea, ¿cuál es la variación que debe tener una alcaldesa como Susana? A ver. ¿O qué significa hacer política? Dice, que Susana tiene que hacer política. Bueno, ya, ok, pero ¿qué es eso finalmente? A ver, insisto un poco en lo que decía, ¿no? Susana gana con un sector que está dentro del Consejo y con otro sector que está afuera. Bueno, ¿eso cómo se va a expresar en términos concretos? ¿Te refieres ahora ahorita, sí, ahorita, ¿no? O sea, ganas con el PPC, más tus aliados antiguos, más la confluencia PPC, más Perú Posible, etc. Bueno, ¿eso cómo se va a expresar hacia adelante? O hasta acá llegamos y... Claro, porque ya le estaban exigiendo que llame a la gente de Solidaridad Nacional, ¿no? Claro. Que es un exceso. Con ellos no se puede porque no se puede y no hay que perder el tiempo. Entonces, bueno, ¿eso qué va a implicar? ¿Va a entrar alguna gente de Perú Posible? Yo no creo que hayan grandes cambios en las líneas matrices de la gestión, como dice Rolando. O sea, más o menos va a seguir como ha estado. Yo sí creo que hay algunos temas a los que se les va a bajar más el tono todavía del que ya se le había bajado, ¿no? Porque el PPC podrá estar de acuerdo con la reforma del transporte, pero
con otros temas, pues no va a estar de acuerdo, ¿no? Es un partido conservador, Claro, el finalmente. tema que los derechos de las Claro, minorías, por claro, ejemplo. exacto. Yo sí espero que, por ejemplo, todo el tema porque ahí está Mónica Sarabia, que todo el tema de violencia contra la mujer, del cual nadie habla, pero que han hecho un montón, ¿no? Debería Continúe, seguir sin ¿no? problema, Eso sí, supongo que va a claro. continuar. Pero ya, entonces el escenario 2013 es más o menos previsible si Susana asume el liderazgo. El problema es que nunca lo asumió. Entonces, la condición para que esto Pero sea, eso sea un es éxito... interesante. ¿Por qué hacer una reforma del transporte que nadie la había hecho no es asumir liderazgo? ¿Por qué hacerlo de la parada que nadie lo había hecho no es asumir liderazgo? ¿Por qué dar a Lima una identidad cultural no es tener liderazgo? ¿Por qué cambiar la lógica de los parques? Yo de verdad creo que sí asumió liderazgo muchas veces, pero Ya. creo que nos han clavado un sentido común, que nos han machacado mañana, tarde y noche, y entonces la señora, bueno, sí capaz, y no tenía liderazgo. Lo que pasa es que asumir el liderazgo no solamente es hacer las cosas, sino ponerte adelante ¿Cómo? y convencer a todos, ¿no? De que este proyecto es un proyecto compartido. Bueno, a los de Solidaridad Nacional nunca los ibas a convencer. ni No, a los no, pero apristas. no me refiero a la solidaridad, me refiero a la gente. La gente no ha visto a Susana Villarán, a la alcaldesa, no ha visto una líder detrás de la cual marchamos hacia la transformación de la ciudad. Eso no se ha sentido, no se siente. Y acuérdense que las encuestas sobre descontento con la gestión son más altas, claro. Uno puede decir, bueno, ya ahora logró el 52, pero, ¿Qué se hace pero políticamente para eso? pero para mí el liderazgo es ¿Qué es? que la gente primero reconozca, o sea, que reconozca que eso que se está haciendo no es pues el producto de una serie de ideas que además parecen inconexas ante la gente. O sea, ante la gente, la reforma del transporte aparece por acá, los parques va por allá. No es que hay un sentimiento de Lima se está transformando y Susana Villarán es la lideresa de esa transformación. No lo hay. Y debería ella, ahora que ha sido ratificada, asumir ese rol. O sea, el liderazgo no solamente es tomar decisiones, es ponerte al frente. Y eso es lo que ella no ha hecho. ¿Qué significa? Para mí, la misma línea de lo que decía Javier es decir, oye, estamos en una Lima que está en el borde de varios colapsos, es decir, ¿y cómo la llevamos a una Lima del siglo XXI? ¿No? Es decir, entonces decimos, ¿cómo pensamos a Lima para el Bicentenario? Una Lima con 10, 12 millones de habitantes, con tal parque vehicular, con tales temas de salud, de educación. ¿Qué mirada de largo plazo se tiene para Lima? Y por lo tanto dices, yo voy a poner los ejes estructurales que permitan que esa Lima se dé. No se va a dar en 2 años, ni en 6, pero que los está llevando en esa dirección, está poniendo su grano de arena. Y eso significa tener claro los 3 elementos vitales que comunica para construir eso. Uno, creo yo, fundamental es el tema de todas las inversiones que no se hicieron en los últimos 20 años. O sea, no ha venido acompañado inversión en infraestructura de transporte y crecimiento de la ciudad, crecimiento económico del país, van desfasados. Entonces hay un colapso en el tema de transporte evidente. Entonces, ¿cómo se hacen todas las inversiones pendientes y cómo se reforma con transporte público, vías, etcétera, que es lo que han presentado y trabajado como un elemento prioritario? ¿Cómo se hace todo el tema de integración de los conos a través del Barrio Mío y otro tipo de proyectos que también lo están vendiendo? Es decir, en general, ¿cuáles son las 3 o 4 piezas fundamentales? Pero yo vuelvo a lo mismo, porque a mí me preocupa, porque esas cosas yo las he escuchado. No, pero yo coincido en lo que quería decir. No es que no, pero o sea, si tú... O sea, la sensación de liderazgo. Podemos hacer una serie de piezas de entrevistas de Susana en las que lo que te transmite son prioridades distintas. Entonces, cuando tú dices, oye, yo tengo este esquema de prioridades, estas son mis 3 o 4 proyectos, y entonces los logro comunicar, y no quiere decir que no vas a hablar de una cosa que, oye, de la Costa Verde, o que no vas a hablar de un proyecto en Carabalí o lo que fuera, pero tiene que quedar claro digamos, a los ciudadanos de Lima ¿hacia dónde nos los lleva? 4 o 3 objetivos más importantes. Vamos a hacer una pausa y seguimos comentando en la segunda parte sobre el tema de Susana Villarán y los 2 años que le restan al frente de nuestra ciudad.
Aquí estamos en la segunda parte de Radicales Libres de hoy, miércoles 21 de marzo, a 3 días de la revocatoria, conversando con Rolando Toledo y Javier Torres acerca del futuro de Lima y de Susana Villarán, y estábamos en el punto en el cual el liderazgo y el sentimiento de la colectividad parece que no ha sido interpretado de esa manera por nuestra ciudad, y por eso, bueno, hemos tenido este proceso revocatorio, etcétera. Pero mi preocupación es que va a ser muy complicado que así, digamos que se ordenan las cosas, que se pone bien en claro cuáles son nuestras prioridades, que miramos hacia una ciudad del siglo XXI. Eso, ¿cómo se puede instalar realmente en la ciudadanía, sabiendo que Susana es Susana y va a ser la misma cada 2 años? Pero lo que te decía, Alex, es que ya hay una especie de acuerdo mínimo de lo que se va a hacer para Lima en estos 2 años, que es algo que firmaron con el PPC y también, digamos, por lo que ellos han hecho campaña. Entonces, eso para mí debería ser como el eje principal. Eso no quiere decir que todos estos otros temas que Javier está mencionando no tienen espacio para hacerlo. Pero digamos, tienen que ir como, eso lo tienen que hacer como lo mínimo. Y ahora Susana tiene un talante socialista, socialdemócrata y tal. Tiene que hacer elementos de ciudadanía, de derechos civiles, etcétera, sin descuidar lo otro y sin descuidar como las prioridades, en términos de decir, aquí le estamos metiendo, o sea, son como elementos distintos. Y cuando yo hablo de política, tiene que lograr convencer y mostrar caminos políticamente viables, tanto hacia el aliado actual, con el que han ganado, el principal aliado con el que han ganado la revocatoria, que es el PPC, y también con la gente de la confluencia, de manera que entiendan en el conjunto que estamos en un gobierno de transición. O sea, no es el mismo escenario ni con el que ganaron las elecciones la gente de la confluencia, ni el mismo escenario, digamos, que si se hubieran mantenido todos los regidores. Bueno, y en ese contexto, entonces, ¿qué es lo que tiene Susana para agarrarse? Transporte y el tema de infraestructura, básicamente. O sea, esas son las 2 grandes líneas que debería entonces fortalecer al 100% y lo demás, digamos, básicamente. Pero además, ¿sabes qué? Yo le pediría pues a sus asesores o a quien fuere que sea el encargado, que Villarán le hable a la ciudad la mayor cantidad de veces que sea posible. O sea, que se comunique con la gente, que nos diga a dónde vamos. ¿Cuál fue el gran mérito de Alberto Andrade? No tenía un cobre, pero nos decía a dónde quería llevarnos. Y la gente, cuando le dicen con claridad a dónde quiere llevar, te acompaña en la aventura. ¿Cuál fue el mensaje de Andrade? El mensaje de Andrés era recuperar la ciudad, Lima, claro, y el centro, o sea, ni siquiera era un gran mensaje. Hay imágenes de no, él claro, sobre un bulldozer. Claro, o sea, y te lo digo, o sea, sin plata, sin recursos, con el gobierno en contra, con el 776, y tiró para adelante. Y por eso la gente lo quiere. ¿Qué fue Barrantes? Era un líder y la gente lo seguía. O sea, es otro ejemplo, ¿no? Aunque en Poder no lo quisieron evaluar, ¿no? No había data, ya. Al especial de Poder, pero cambió cosas en Lima. Susana Villarán seguramente también va a cambiar cosas, ¿no? Pero si tú planteas un estilo participativo, democrático, abierto, tienes que aparecer. Y en esta campaña le escondieron. Y entonces, claro, si te esconden es que no confían en ti, ¿no? Tu entorno no confía en ti. Yo sí creo en las condiciones de Susana Villarán para ser lideresa. O sea, sí creo que las tiene. Creo que estaba atrapada ahí y el problema es que puede O sea, que la dejen ser, digamos. Ya nadie la va a revocar ya. Claro, y claro, tienes estos meses porque después viene un escenario de lo más impredecible. Elección, ¿no? Estamos en elecciones. Que es esta elección. Ahora, en las elecciones de octubre, nuevamente va a entrar a discusión el sentido de la ciudad. Por supuesto. ¿No? Y además, claro, ¿cómo va a actuar el PPC? Si es que va a postular también, claro, de repente dicen no. Claro, te va a decir, si se lanza, nosotros somos la garantía de que esto continúe. Eso es lo que va a decir para ese año que faltaría, ¿no? ¿Qué cosas van a decir? Si es que decide participar, porque también es una opción que claro, nos quedamos. pero después una rifa, ¿no? O sea, si tú sabes que, no una rifa, si tú sabes que hay una fiesta y que tú tienes enormes posibilidades de ser el que tenga la primera opción en el baile, ¿no? No vas a dejar de ir, pues son políticos.
O sea, el PPC tiene mucho que ganar en esas elecciones de regidores. Tiene Sería la posibilidad con de nuestro ganar, con nuestro perdón, no, electorado. tiene la posibilidad de ganar la mayoría en el Consejo. ¿Tú crees que eso es poca cosa? ¿Ah? Para un partido que quiere gobernar Lima y que le da un respaldo importante a la alcaldesa para que se quede, sería la confirmación. ¿Tú crees que sí van? Sería la confirmación de que tienen un poder, y si tienen poder, el PPC siempre lo ha usado. Otro actor, ¿no? ¿Qué va a hacer César Acuña? César Acuña va a desaprovechar la oportunidad César Acuña yo creo que brillante es más posible de de colocar que, claro, regidores y colocar su montar toda su marca. maquinaria, ¿no? César Acuña es el único que pone candidatos en todas las complementarias en el Perú. Ahí donde hay una revocatoria, después hay un candidato a Acuña. ¿Por qué? Porque sabe que todos los demás no van, y entonces él va, claro, eso me baila parece mucho más y razonable. ocupa espacios, ¿no? ¿Qué va a hacer Somos Perú a pesar de todos los problemas que tiene? Va a ser una alianza con Perú Posible, se van a unir todos ellos en una confluencia con el PPC cuando al año siguiente tienen que competir. ¿Y qué va a hacer ¿No? O sea, la izquierda? ¿Qué va a hacer Fuerza Social? Claro, y tienes Fuerza Social, no sé qué cosa va a hacer, sinceramente, ¿no? Creo que son los que están en peor posición en este momento. Fuerza Social y Y toda la tienes, confluencia. y tienes Tierra y Libertad, Que es el único que tiene el sello. que es el sello, y que otra vez es la posibilidad de colocar tu sello en el mapa electoral. ¿No lo van a usar? O sea, me parecería, O sea, en términos de su interés político, me Entonces, parecería un absurdo entramos que en no... un nuevo proceso electoral. Donde Claro. todos van a entrar. ¿Tú crees eso? Pero lo que yo creo es que en el que algunos de los actores tienen algunos compromisos ante la ciudadanía que son 1-0. O sea, por ejemplo, tanto Susana como el PPC, por ejemplo, tienen, con objetivos distintos, tienen que mostrar una gestión exitosa. La confluencia no necesariamente, obviamente el resto de los partidos que tú has dicho, Solidaridad menos, Acuña ni hablar. Fujimori, los Fujimori, al APRA tampoco. Pero lo único relevante de esa elección va a ser quién coloca más regidores. No importa ya si la gestión es exitosa, porque eso es una gestión de cierre. Lo relevante va a ser cuánto porcentaje saqué. Y acá traigo a la memoria la única elección complementaria que ha habido en la ciudad de Lima el año 67 para Congreso, ¿no? El APRA había ganado, el 66 había perdido contra Bedoya en Lima, y el 67 compiten, va Chirino Soto por el APRA, Al Congreso. Carlos Cueto, perdón, por Acción Popular, y Carlos Malpica por la izquierda. Tres candidatos. Tres ¿Quién candidatos ganó? para reemplazar a Silo Alegría, y gana el APRA, ¿no? El APRA logra derrotar en Lima al gobierno de Belaúnde, y de ahí viene ya el desenlace de la crisis de Belaúnde. O sea, los actores, déjame terminar, los actores políticos no tienen una oportunidad electoral, ¿no la van a usar? A mí me parece... Que sí lo vamos a Yo tengo, Sí, un- la van yo tengo a un usar. contrapunto a lo que está diciendo Claro. Javier. Es decir, si miráramos desde hace 6 meses atrás y dijéramos, oye, suponte este escenario, ¿no? Con los regidores del PPC como estaban en ese momento actuando, etcétera, etcétera, dice, ¿cómo va a usar el PPC esa oportunidad de la vacancia, de la revocatoria? Hubiéramos podido decir, oye, se la tiran de una vez, o sea, se la tiran de una vez y toman el poder ahí. El PPC creo yo que ha tomado, es decir, una apuesta riesgosa, pero que tiene una mirada estratégica, que es cómo nos movemos estructuralmente hacia el centro. Yo diría que más que el PPC, Lourdes y Bedoya. Lourdes y ¿no? Bedoya. Entonces, si son consecuentes, no basta con lo que han hecho ahora. Ellos tienen que apuntalar que efectivamente no pase el escenario que potencialmente está pintando Javier. Es decir, entonces ellos tienen, digamos, para que su apuesta se quede en el centro y que no vuelva Alan García en 2016 a decir, oye, tú eres la candidata de los ricos y otra vez funcione. Este acuerdo con Susana y la gestión exitosa de Susana le conviene a Lourdes. Y Lourdes en el rol que se ha planteado de segunda y perfilándose como una candidata con otras opciones distintas para el 2016. Entonces ahí hay un elemento de sinergia política que permite hacer un acuerdo consistente. Tienes elementos divergentes como lo que ha mencionado Javier, pero ese elemento que ayuda a que dé estabilidad a Lima permite que se den elementos no fáciles Una concertación, de a la limeña. ¿Tú lo crees así? Claro, tú puedes tener esa convergencia del PPC con Villarán. No es tan difícil porque no son temas nacionales, de Puede ser. inversión, ¿no? Bueno, Claro. eso se expresará en la lista de los regidores. En ese momento sabremos cuál es la apuesta, ¿no es cierto? Porque podría ser que el PPC diga,
en un gesto de grandeza por amor a la ciudad de Lima, Le presto el- ¿no? Que diga, miren, vamos a poner 6 independientes o en los primeros puestos de la lista. Y ya está. Y los colocan y entonces hacen la mayoría con eso si es que ganan. Esa es una opción. Ahora, ¿va a ser fácil que en el PPC lleguen a ese acuerdo? No. No. Y claro, entonces tendrán que negociar entre los duros y Lourdes, ¿no? Entre Javier Bedoy y Raúl Castro y Lourdes Flores, ¿no? Para ver cómo terminan armando ese pacto y a qué cosas le dan prioridad. Por eso, Y de esa negociación interna del PPC saldrá... Alito. y por eso yo decía que es la hora de la política, porque también Susana tiene que convencer a los duros, a Olmedo Auris, a Marco Arana, diciendo, oigan, esta transición es importante para todos, no nos quedemos estancados. Déjenme llevar, y claro, yo voy a llevar a Susana a este centro, y Lourdes tiene que convencer a sus ultras, decir, oye, tiene que demostrar que es un ganar-ganar, pero hay polos que dicen, no, es un ganar-perder, y nosotros somos los que no va a tener perder si no golpeamos primero. Es un juego de prisionero. Claro, es un escenario muy complejo, pues, porque como te digo, tú tienes pues un año después una nueva elección municipal. Ahí nomás, menos. ¿No? Claro. No, un año, o sea, Claro, de año a año. de año a año va a ser, ¿no? Y entonces donde actores que además tienen la competición nacional van a tomar su decisión. Por eso yo no he mencionado ni a Lapra, yo no veo a Lapra postulando, no veo al Fujimorismo postulando, no veo al nacionalismo postulando, o sea, todos los que tienen aspiraciones nacionales Van no a creo que cancelar. postulen. Pero eso no quiere decir que no haya un montón que tienen la posibilidad de postular porque tienen la marca, Claro. ¿no? Y entonces ahí puede pasar de todo. O sea, no es un escenario tan previsible o predecible, No, acá que es lo nada que es decía en mi predecible, columna, ¿no? Ni predecible. Bueno, creo que estamos con el tiempo. Ojalá que haya servido este análisis. ¿Quieren alguna cosa final agregar, tú, Rolando?